Hola, vamos entonces a hacer ahora, o a charlar un poquito sobre el tema de ecualización en comunicaciones digitales. La idea que vamos a hacer es seguir un poco con el tema de la clase anterior, donde hemos empezado a ver qué pasaba si complicábamos un poco el modelo de canal. En vez de tener un canal que lo único que hacía era sumar ruido, modelábamos ahora un canal que tiene una dada transferencia, una respuesta en frecuencia. Y lo que hicimos en la clase pasada fue analizar qué ocurría básicamente cuando el canal tenía ancho de banda limitado, pero un espectro, una respuesta en frecuencia que era plana en la banda de paso, ¿sí? Y nos encontramos, bueno, con que teníamos el problema de la interferencia intersímbolos y los pulsos se deformaban, de manera que ahora cada pulso interfería con la recepción de los pulsos contiguos. Y vimos una manera de solucionar ese problema o intentar mitigarlo, podía ser recurrir a una conformación espectral, ¿sí? Un filtro de transmisor o repartir entre transmisor y receptor, una forma de los pulsos que tuviera en el espectro una forma que pase por el ancho de banda del canal y que cumpla con lo que habíamos denominado primer criterio de Nyquist para la no existencia de interferencia intersímbolos, ¿sí? Que era que el efecto del muestreo o el efecto del teorema del muestreo sobre ese espectro me diera como resultado un espectro plano. ¿Qué ocurre cuando la respuesta del canal, además de tener ancho de banda limitado, no es plana en la banda de paso? Ahí estamos en problemas porque por más que nosotros hayamos hecho la conformación espectral de coseno elevado, el espectro se va a deformar igual y por ende los pulsos en el tiempo se van a deformar igual, porque justamente esta HDT no, o mejor dicho, la HDF no es plana. Y eso nos trae algunos problemas, porque si los pulsos se nos deforman en el tiempo, este filtro en el receptor, que nosotros vimos, tenía que tener una cierta forma particular, que hemos llamado filtro adaptado, para que el receptor fuera el receptor óptimo, ya no va a estar más adaptado, porque los pulsos se me deformaron. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, una cosa que podríamos pensar es, bueno, como el efecto va a hacer también que esto genere EASY, podríamos elegir el filtro del receptor de forma que esta triple convolución, ¿sí? La de C con H con G, que habíamos llamado nuestro pulso total P, cumpla con el criterio de Nyquist 1, así que el espectro de esto muestreado sea plano. Fíjense, yo acá llamé a la convolución de G con H Q. Este Q en definitiva es la forma temporal de los pulsos recibidos. Entonces lo que estoy diciendo es que esta convolución de los pulsos recibidos con el filtro del receptor cumpla con Nyquist 1. Claro, pero eso no va a ser óptimo respecto al ruido, porque este C ya no va a ser más el filtro adaptado a estos pulsos, sino va a ser el filtro que hace que se cumpla con el criterio de Nyquist 1. ¿Sí? Son dos cosas distintas, cumplir con el criterio de Nyquist o tener el filtro adaptado. Entonces, esa idea no nos gusta mucho porque estaríamos ahí un poco comprometiendo nuestro desempeño frente al ruido. ¿Podremos hacer otra cosa? Bueno, sí, se puede hacer otra cosa. Empecemos por notar que la señal RDT, la señal recibida, se puede expresar en una base infinita numerable por ser de banda limitada. Sí, es de banda limitada porque ahora pasó por un canal que es de banda limitada, por ende la señal esta de RT va a estar limitada a ese ancho de banda. Y por otro lado, estoy pensando por supuesto del muestreo. Eso es lo que quiere decir cuando lo puedo expresar, cuando digo que lo puedo expresar en una base infinita numerable. Entonces, con esas muestras, yo puedo construir una función de verosimilitud de esta señal RT que me quede en función de los símbolos enviados a sub k. Se puede demostrar, no lo vamos a hacer ahora acá, pero se puede demostrar que si yo elijo como filtro del receptor Q de menos T, es decir, el filtro adaptado a las formas de pulso recibidas, las muestras que salen de este filtro, o sea, la señal que sale de este filtro muestreada, forman un estadístico suficiente, ¿sí? de este conjunto de símbolos enviados a SUKA. La demostración, si a alguien le interesa, se puede ver en el libro de Proakis Digital Communications. Y lo que entonces
podemos hacer luego es decir, bueno, si estas muestras y forman un estadístico suficiente, hagamos la estimación de los ASUK directamente en forma digital, o sea, usando las muestras, ¿sí? O sea, estoy de alguna manera desligándome un poco del efecto de la deformación del espectro que generó este canal, que va a generar Ising, insisto, va a generar interferencia intersímbolo, pero digo, bueno, no importa, hagámonos cargo de esa interferencia intersímbolo en forma digital, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer con este bloque que puse yo acá nuevo, que se conoce como ecualizador, ¿sí? El ecualizador justamente es un sistema que lo que intenta hacer es corregir las deformaciones en el espectro, en este caso que introdujo el canal, ¿sí? Siempre los ecualizadores son ese tipo de sistemas, son sistemas que uno los usa para corregir o deformar el espectro en alguna forma que yo quiera. Tenemos un problema adicional, por supuesto, con esto, que es que la respuesta del canal puede variar en el tiempo, ¿sí? Yo dije, elegimos un filtro CDT que sea adaptado a la forma de pulso. Esa forma de pulso Q recibida era la convolución de la forma de pulso enviada con la respuesta del canal HDT. ¿Qué pasa si esa respuesta es variante en el tiempo? Bueno, no nos vamos a preocupar mucho. Lo que vamos a hacer es, ese CDT lo vamos a dejar fijo. Usualmente se opera así. El filtro del receptor se deja fijo y lo que se hace es una ecualización adaptiva, ¿sí? Se resuelve de forma digital o en las muestras este problema nuevo que aparece. La estimación óptima de esos A sub K es una cosa complicada, ¿sí? Además es un problema no lineal. No lo vamos a tratar ahora. El algoritmo que se usa para hacer esa estimación óptima lo vamos a estudiar, sí, pero un poco bastante más adelante en la materia en otro contexto, en contexto de códigos. Se conoce como el nombre del algoritmo, con el nombre de algoritmo de Viterbi. Lo que vamos a analizar es qué podemos hacer con un ecualizador lineal, ¿sí? O sea, vamos a generar esas muestras a monito que yo había nombrado en el modelo anterior como una combinación lineal de las muestras de la salida del filtro de receptor con algunos coeficientes E sub J, lo puse acá, E sub K en general, que veremos cómo los elegimos, ¿sí? Fíjense que básicamente lo que estoy pensando es un modelo de filtro, en este caso de filtro FIR para ese ecualizador. Van a ver que en los desarrollos que hagamos, de momentos vamos a pensar como que el filtro tiene infinitos coeficientes y de momentos vamos a pensar como que el filtro tiene un número finito de coeficientes, ¿sí? Dependiendo de qué nos convenga analizar. Por supuesto, en la práctica, el filtro va a tener un número finito de coeficientes, ¿sí? Bien. ¿Qué criterios vamos a usar para elegir estos coeficientes E sub K? Vamos a pensar en algunos criterios posibles. El primero y como más obvio sería el de mínima probabilidad de error. Elijámoslo a los coeficientes de manera que la probabilidad de equivocarme en la detección de estos símbolos sea la mínima posible. Bueno, ocurre que la probabilidad de error es una función no lineal de esos coeficientes y es una función bastante complicada, así, muy alejada de algo lineal, y por ende se vuelve un problema matemáticamente intratable. Por ende, ese criterio lo vamos a descartar. Los dos criterios que sí vamos a analizar son subóptimos, en principio, respecto a la probabilidad de error son subóptimos, pero son criterios interesantes y que se pueden implementar. Uno es el de mínima distorsión pico, que da origen al algoritmo de zero forcing, y el otro es el criterio de mínimo error cuadrático medio en la decisión, ¿sí? Que este no tiene nombre, es MMC, no es ni más ni menos que la sigla en inglés de mínimo error cuadrático medio. Vamos a arrancar por el criterio de mínima distorsión pico. Recordemos que las muestras que salían del filtro del receptor las podíamos modelar de esta manera, así como una suma de los coeficientes,
o los símbolos que habíamos enviado por los pulsos totales. Estos pulsos ya acá tenían contenido el efecto del filtro de transmisión, el filtro del canal y el filtro del receptor, más un término de ruido. Y lo que habíamos hecho era separar la contribución del instante I, que era la que nosotros estábamos queriendo decodificar en este momento, ¿sí? Todos estos lo que hacían era contribuir como interferencia. Estos eran los que molestaban. Esto era el resto de los otros símbolos que estaban enviados y que molestaban a la hora de poder decodificar este de acá. La distorsión pico la vamos a definir justamente como la máxima contribución posible molesta que harían todos estos restitos de símbolos, o todos estos restitos de formas de pulso, si pensamos que todo se suma. Por eso vamos a decir, bueno, si yo los sumo a todos en módulos, en valor absoluto, pienso en el peor caso de todo, esa sería la distorsión pico. Esa sería la máxima cantidad que se me podría sumar a la variable que yo quiero distinguir acá, que era mu por A sub i. ¿Sí? Fíjense que acá está normalizada, ¿sí? Está normalizada por la amplitud de P sub 0, que es la amplitud que le toca al símbolo que quiero distinguir. En nuestro caso, por cómo habíamos definido los pulsos P, vale 1, P sub 0, o sea que esta normalización no sería necesaria, pero la dejé porque esta definición es en general, ¿sí? Es una definición general de distorsión pico. Si ponemos un ecualizador, entonces ahora los símbolos, estos A moñito, que se obtienen a la salida del ecualizador, son la convolución de los coeficientes del ecualizador con las muestras del filtro de recepción. A su vez, estas muestras podemos pensarlas como que son la convolución entre los símbolos enviados a sub k y las muestras de estos pulsos P. De hecho, si se fijan, esta suma la puedo pensar como que es una suma de convolución entre los A y los P. Y eso es lo que hice acá. Reemplacé I sub k por la convolución entre A sub k y P sub k. Más ruido, por supuesto. Si estos I sub k tenían ruido, que al pasar por el ecualizador, bueno, será otro tipo de ruido. Fíjense que este ruido ya, además de que pasó por el filtro de receptor, pasó por el filtro ecualizador. O sea, el ecualizador también va a afectar al ruido. Y eso va a ser importante dentro de un ratito nada más. Bien, si llamamos f sub k a la nueva secuencia que sale de la convolución de estos pulsos P con la respuesta impulsional del ecualizador, lo que tenemos es como un nuevo modelo para nuestra señal, que es la de los símbolos A sub k que yo quiero recibir, con estos nuevos pulsos F más algo de ruido. Si hacemos el mismo desarme que hicimos acá, de separar por un lado la contribución del instante 0, del F0, que es la que yo quiero obtener, más todas las otras contribuciones, que son las que molestan y generan la interferencia, podemos definir entonces una nueva distorsión pico en base a estos F. ¿Sí? La misma definición que antes, pero ahora usando los pulsos F. Y yo puse acá que esta distorsión depende de los E. Esta E, si se fijan, está como negrita para representar que es un vector, porque en realidad tenemos muchos coeficientes del filtro, hay más de un E. ¿Sí? Entonces, esta es la nueva distorsión pico, la que queda a la salida del ecualizador. Si mi objetivo era que no haya interferencia intersímbolo, lo que tendría que hacer es eliminar la distorsión pico, y eso lo logro si todos estos f sub k los convierto en 0 para todo k distinto de 0. Si pensamos en esto usando transformada z, como dije, recuerden, estos f eran la convolución de los p con los e, en transformada z, la transformada z de f será el producto de la transformada z de P, el pulso total, por la transformada z del filtro de ecualización, es decir, la transferencia del filtro de ecualizador. Y si yo estoy pensando que estos f tienen que ser 0 para todo k distinto de 0, estoy pensando que estos f tienen que ser una delta de Kronecker. Y entonces esta transformada de f tiene que valer 1. Y de acá entonces puedo despejar fácilmente qué forma tiene que tener la transferencia del filtro ecualizador
para eliminar la interferencia intersímbolo. Tiene que ser la inversa de la transformada Z de los pulsos recibidos. ¿Sí? Eso es obvio. Si uno lo piensa 2 minutos, es bastante obvio, porque lo que estoy diciendo es, bien, si el problema era que se me deformó el espectro de los pulsos P, pongamos un filtro que tiene como transferencia la inversa de esa respuesta de frecuencia, de esa forma, y por ende, cuando se hace el producto, se cancelan y me da 1 el espectro. Es un poco tonto, se lo dice así, pero tiene su sustento en la eliminación de la distorsión pico, ¿sí? Y un detalle, fíjense, es que yo acá ya pensé en infinitos coeficientes, ¿sí? Estoy pensando en una transferencia, hice una transformada Z, estoy pensando en los infinitos coeficientes que tiene P. ¿Sí? Por un momento me olvidé de que este filtro tenía un número finito de coeficientes y dije, bueno, si supongamos que pudiera usar infinitos coeficientes, o sea, todas las muestras de P. Entonces podría obtener la transformada Z de P y generarme mi filtro ecualizador de esta manera, ¿sí? Piensen que las muestras de P las puedo medir, ¿sí? Si P es la forma de pulso recibida, las puedo ir midiendo a esas muestras y con eso armarme esta P de Z y armarme entonces la transferencia del filtro ecualizador que necesito. Pero un problema muy grande que tiene esto es que puede llegar a amplificar el ruido. Porque, ¿qué pasa? Lo que está haciendo el filtro ecualizador es de alguna manera compensar las variaciones que tuvo en el espectro el pulso P. ¿Se acuerdan que el criterio de Nyquist, cuando lo vimos la clase pasada, dijimos, bueno, la manera más fácil de cumplir con el criterio de Nyquist es que el espectro de estos pulsos P sea un cajón, sea plano. ¿Sí? Si el espectro es un cajoncito, es plano, va a cumplir con el criterio de Nyquist. Cuando yo hago el muestreo, se pegan los cajoncitos uno al lado del otro y el espectro resultante me queda plano, único. Si el espectro se deformó, por algún motivo, y no me quedó plano, bueno, pongamos un filtro que compense esas deformaciones. Claro, pero ¿qué ocurre si ese espectro, en realidad pensémoslo en transformada de Fourier, ¿sí? P de a la J2πs, se hace muy pequeñito, cercano a 0. Si se hace cercano a 0, voy a tener que poner una ganancia en esas frecuencias muy grande para compensar. Y el ruido no se vio deformado de la misma manera que el pulso P por el canal. El ruido era plano a la entrada. Con lo cual, si yo lo hago pasar ahora por un filtro que tiene una ganancia muy grande, lo voy a amplificar, ¿sí? Y efectivamente, el problema que tiene este tipo de ecualización es que el ruido se amplifica. No puedo llegar a amplificar el ruido. Entonces, arreglo el problema de la interferencia intersímbolo, pero empeoro el problema del ruido. Además, por supuesto, del problema que estoy pensando de nuevo en que esto tiene infinitos coeficientes. Bien, en la práctica no se usan infinitos coeficientes, por supuesto, vamos a usar un número finito. Vamos a suponer que miramos o tenemos L coeficientes del pulso P, ¿sí? El pulso P, recordemos, en principio tiene infinitos, pero supongamos que por algún motivo decimos que L son los más significativos o porque son los únicos que podemos almacenar o por lo que sea, ¿sí? O sea, L muestras de este pulso total recibido. Y supongamos que el ecualizador tiene 2,1 elementos, ¿sí? El filtro que vamos a poner tiene 2,1 taps. La distorsión pico, entonces ahora no es una suma infinita, es una suma, acá parece como si fuera hasta 2,1 más L, en realidad esto quiere decir tiene 2,1 más L elementos, ¿sí? De dónde hasta dónde dependerá cómo son estos F. Pero bueno, esta suma entonces tiene, insisto, 2,1 elementos, es la suma de estos F, que recordemos, estos F eran la convolución del ecualizador con los pulsos totales P, ¿sí? Que, como dijimos, que el ecualizador ahora tiene 2,1 elementos, bueno, será entonces una suma de menos K hasta K, por ejemplo, o de donde quieran, pero que tiene 2,1 elementos. Minimizar esta función, ¿sí? Elegir los E sub j que minimizan toda esta cosa, es un problema bastante complicado. Se puede demostrar, de nuevo si a alguien le interesa puede leer el libro de Proakis, que está esto mejor explicado.
pero se puede demostrar que hay un mínimo global de esta función de los E, y no hay ningún mínimo local. Eso es fantástico porque quiere decir que si yo aplico algún método numérico de minimización, voy a, en principio, con un poquito de suerte, pero voy a encontrar el mínimo global, ¿sí? Porque estoy seguro de que está y porque estoy seguro de que no hay ningún mínimo local. Entonces mi algoritmo de optimización no se va a quedar trabado en un mínimo local cuando en realidad el mínimo global estaba al otro lado. Pero igual hay un caso que sí es simple, y es el caso cuando la distorsión pico antes de ecualizar era menor a 1. En ese caso, el diagrama de ojo, ¿sí? ¿Se acuerdan del diagrama de ojo que estudiaron en comunicaciones? Si no se acuerdan, no importa, lo vamos a volver a estudiar ahora en la práctica. Pero cuando la distorsión pico antes de ecualizar es menor que 1, el diagrama de ojo antes de ecualizar no está completamente cerrado, queda un poquito abierto el ojo todavía. Y en ese caso, minimizar esta expresión sí es fácil y se puede demostrar que el mínimo se obtiene forzando a que 2K más 1 coeficientes, estos f, sean 0 y el f0 sea 1. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Yo estoy forzando que 2K más 1 coeficientes sean 0. F tiene más coeficientes, tiene 2K más 1 más L, por lo menos. En realidad, dijimos L porque estoy mirando L de P, podría tener más. Pero yo solo voy a forzar que 2K más 1 sean 0, ¿sí? Que van a ser obviamente los 2K más 1 que intervienen acá. Pero algunos me van a quedar distintos de 0. Esto es lo que se conoce como zero forcing, ¿sí? Forzar a que algunos coeficientes valgan 0. O sea, lo que estoy diciendo es, voy a querer que esta suma me dé 1 cuando k vale 0 y que me dé 0 para todos los otros valores de k. Lo que genero entonces son 2k más 1 ecuaciones lineales con 2k más 1 incógnitas, que son los E, los coeficientes del filtro de ecualización. Resolviendo este sistema de ecuaciones lineales, obtengo los valores del filtro que yo quería. Y acá lo que les decía, como f en realidad tiene más coeficientes, tiene 2k más 1 más L, hay algunos de estos valores de f que no van a ser 0 y por ende me va a quedar una interferencia intersímbolo residual, ¿sí? No la voy a arreglar por completo con un número finito de coeficientes. Y esto sigue teniendo el problema del ruido, ¿sí? El ruido se va a ver amplificado por este tipo de ecualizador y eso no lo arreglo ahora. Bien, en la práctica después van a ver un poquito cómo operar con esto, ¿sí? Van a ver que en realidad lo que vamos a hacer es resolver uno muy sencillo donde el número de ecuaciones es pequeñito y las podemos resolver a mano y listo. Vámonos al otro criterio, el criterio de mínimo error cuadrático medio. Vamos a definir una señal de error para este criterio, ¿sí? Vamos a definir como señal de error la diferencia entre los símbolos enviados y los símbolos que salen del ecualizador, ¿sí? La secuencia A sub k que yo puedo ver a la salida del ecualizador. Esa va a ser una señal de error. Con esa señal de error vamos a definir una función de costo que es la que vamos a minimizar. La función de costo es el error cuadrático medio, es decir, la esperanza de este error al cuadrado, que va a ser de nuevo una función de los coeficientes E. ¿Sí? Esta es una función multivariada, esta es un vector acá. Bueno, tenemos que calcularla, esta esperanza, ¿sí? Reemplazamos error por la definición que le habíamos dado, la diferencia entre los A, desarrollamos ese cuadrado, distribuimos la esperanza y reemplazamos, recordando que estos A moñito eran la salida del ecualizador, por ende tienen esta forma. Y ahora sí vuelvo a un número finito de coeficientes, ¿sí? 2k más un coeficiente le voy a poner al ecualizador, y entonces estos A moñito serán la combinación lineal de 2k más 1, de estos 2k más 1 coeficientes de las muestras de la salida del filtro del receptor. ¿Sí? Entonces reemplacé este aumento acá por esta suma, estos aumentos acá por esta suma. Y ahora lo que voy a hacer es derivar e igualar a 0 esta función de costo, ¿sí? Para encontrarle un mínimo. La derivada la tengo que hacer respecto de cada uno de los coeficientes E. Entonces yo acá elegí para hacerla respecto de un E sub I.
Fíjense que el primer término no depende de, con lo cual se va la derivada. El segundo término depende en forma lineal de los e, con lo cual me queda solo uno, ¿sí? De estos, el único que depende de sub i, que es el que tiene i sub k menos i, o sea, el de j igual a i. Y acá, para derivar, tengo que aplicar la regla de cadena, ¿sí? Primero derivo el cuadrado y después derivo la suma, que de nuevo me quedará un i sub k menos i. Si nos fijamos un poquito, esta esperanza que nos quedó acá, la esperanza de la secuencia a sub k por i sub k menos i, no es ni más ni menos que la intercorrelación entre los símbolos enviados y la señal o las muestras de la señal de salida del filtro de recepción. Es la intercorrelación evaluada en un i, ¿sí? Porque es la diferencia de estos dos índices. Y acá puedo hacer lo mismo, ¿sí? Si este i sub k menos i lo distribuyo en esta suma, después meto la esperanza dentro de la suma, la esperanza de i sub k menos j por i sub k menos i es la autocorrelación de los i en i menos j. Y entonces puedo escribir esta derivada en términos de autocorrelaciones e intercorrelaciones, la igualo a 0 y repito esto para todos los e y obtengo un conjunto de ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de Wiener-Hopf, que son ecuaciones que vinculan la intercorrelación de los símbolos que yo quiero estimar con las muestras de la señal de salida del filtro de recepción con la intercorrelación de esas muestras pesada por los coeficientes del filtro, ¿sí? Tengo, de nuevo, 2k más 1 de estas ecuaciones, uno por cada coeficiente del filtro. Fíjense que podemos pensar un poquito qué interpretación le damos a esto, qué es lo que está haciendo este ecualizador de mínimo error cuadrático medio. Esta cuenta que está acá, esta combinación lineal de la autocorrelación de las i con los coeficientes del filtro, si nos ponemos a pensar y recordamos un poco de señales, esto es la intercorrelación entre la entrada del filtro, que son las i, el filtro de ecualización, y la salida del filtro de ecualización, que son las a moñitos. Esta cuenta me da r a moñito i. Lo que estoy pidiendo es que esa intercorrelación sea igual a la intercorrelación que hay entre los símbolos reales y las señales que yo estoy midiendo a la salida del filtro de recepción. O sea, estoy diciendo, bueno, ¿qué es lo mejor, en el sentido de mínimo error cuadrático, que puedo hacer con las muestras i que me salieron? Bueno, lo mejor que puedo hacer es que la correlación que tienen esas muestras i con lo que sale del filtro ecualizador sea la misma que la correlación que tienen esas muestras i con los verdaderos símbolos a. Si logro eso, voy a estar minimizando el error cuadrático medio entre los símbolos a y los símbolos a moñito. Bien, y entonces obtener los coeficientes del ecualizador es simplemente resolver estas ecuaciones de Wiener-Hopf. Yo acá las puse en versión matricial, ¿sí? Es escribir estas 2k más 1 ecuaciones lineales como la matriz esta de las autocorrelaciones por el vector de incógnitas, que son los coeficientes del filtro, igualado a este vector de intercorrelaciones. Quería ponerlo así para que notemos que como los elementos de esta matriz son valores de autocorrelación, esta matriz tiene simetría, tiene mucha simetría. De hecho, tiene simetría hermítica. Es lo que se conoce como una matriz Toeplitz. Y eso está muy bueno porque me habilita para resolver este sistema de ecuaciones varios métodos que son muy eficientes numéricamente, ¿sí? Por ejemplo, el algoritmo de Levin-Turkington o alguna cosa parecida. Entonces, si yo tengo que implementar un ecualizador de este tipo, bueno, existen métodos numéricos bastante piolas y bastante eficientes para hacerlo, ¿sí? Para obtener los coeficientes de este filtro. ¿Alguna observación más? Si la secuencia de símbolos enviada a los A es balanceada, es decir, que no tiene media, y es además no correlacionada, la autocorrelación de esa secuencia es una delta, eso significa que sea balanceada y no correlacionada,
y podemos hacer la cuenta de que entonces la intercorrelación de los A con los I es simplemente sigma cuadrado por la forma de las muestras del pulso total reflejadas. O sea, este vector de acá es simplemente las muestras de los pulsos con la amplitud escalada por la varianza sigma cuadrado. Es decir que acá es bastante fácil de calcular esta parte del problema. Quedaría entonces como punto a resolver por el receptor hacer las cuentas de estas autocorrelaciones, ¿sí? En el caso de tener infinitos coeficientes, ¿sí? Para volver a hacer análisis con transformada Z, como hicimos en el caso anterior, pensemos por un rato que qué pasaría si tuviéramos infinitos coeficientes. Y además, sigamos con la idea de secuencia de símbolos balanceada y no correlacionada, es decir, que RAA es sigma cuadrado por una delta. En ese caso, podemos calcular la autocorrelación de los I como la autocorrelación de los A, convolución P reflejada conjugada, ¿sí? Porque, recordemos, estoy pensando como que estas muestras I eran el resultado de pasar los símbolos enviados por un filtro que tenía respuesta total P. Más la parte de autocorrelación de ruido, ¿sí? Con la suposición que les digo de que esta RAA es una delta de Kronecker por sigma al cuadrado, esta cuenta me da sigma al cuadrado por la autocorrelación de los P, ¿sí? Esta convolución de P con P conjugado reflejado es la autocorrelación de los P. Y este ruido es todavía ruido blanco, ¿sí? Gaussiano, y por eso lo vamos a suponer acá como que su autocorrelación es N0. Calculamos transformada Z de esto, calculamos transformada Z de la intercorrelación entre los A y los I. Me quedan, ¿sí? Todas estas fórmulas. Recordemos la transformada Z de la autocorrelación de P con P, P de Z por P de Z a la menos 1. Y si reemplazamos estas transformadas Z en las ecuaciones de Wiener-Hopf, o aplicamos transformada de Wiener-Hopf a las ecuaciones, aplicamos transformada Z a las ecuaciones de Wiener-Hopf y despejamos para E de Z, nos queda que ahora E de Z tiene esta pinta. Es P de Z a la menos 1 sobre P de Z por P de Z a la menos 1 más un término acá que depende del ruido, que depende de la densidad espectral del ruido N0, pesada o normalizada por la varianza de los símbolos transmitidos, sigma A cuadrado. Pensemos un ratito. Sigma A cuadrado está relacionado con la energía que nosotros le ponemos a los símbolos transmitidos, ¿sí? La varianza de esa constelación tiene que ver con cuánta energía voy a poner yo en la transmisión. O sea que esto, en definitiva, es una inversa de la relación señal-ruido, ¿sí? Es equivalente a la inversa de la relación señal-ruido. Entonces tiene dos efectos, hay dos cosas interesantes para notar. Por un lado, este ecualizador no tiene más el problema de zero forcing, que si por algún motivo yo necesito ponerle mucha ganancia porque la forma de los pulsos en el espectro se fue a cero, ¿sí? me quedaba que estas E tenían mucha ganancia y eso amplificaba el ruido, porque acá este término se me hacía muy chiquitito. Ahora este término nunca se puede hacer muy chiquito el denominador porque siempre va a estar este sumando. Entonces nunca este denominador se va a hacer cero. Porque como siempre vamos a tener ruido, esto siempre va a estar. Con lo cual, este ecualizador se comporta un poco mejor frente al ruido. Por otro lado, lo que vemos acá es que hace una especie de balance, ¿sí? La ganancia que pone este dz tiene que ver con un poco cuán pequeño se me hizo el espectro de los pulsos, pero también con cuánto ruido hay. Entonces es como que genera un balance entre combatir la interferencia intersímbolo, por el lado de los P, pero no olvidarnos de que también hay ruido. Entonces, no darle demasiada ganancia a los lugares donde el ruido es muy grande. Por ese motivo, este ecualizador se comporta un poco mejor que el de zero forcing frente al ruido, ¿sí?
Por otro lado, fijémonos que si no hubiera ruido, ¿sí? O la relación señal ruido tendiera a infinito, este término no estaría, con lo cual se cancelarían estos p de z a la menos 1 y me quedaría 1 sobre p de z, que es la misma forma que tiene el zero forcing. ¿Sí? Esto se reduce al caso zero forcing si no hay ruido. Y eso es todo lo que vamos a ver sobre ecualización. ¿Sí? Solo vamos a estudiar estos dos ecualizadores lineales, el de zero forcing y el mínimo error cuadrático medio. Único comentario nada más quería hacerles, y era que si h de t varía en el tiempo, la respuesta del canal varía en el tiempo, que suele ocurrir en la práctica, sobre todo si tengo canales de transmisión inalámbrica, lo que vamos a tener que hacer es utilizar métodos adaptivos que vayan ajustando estos coeficientes del filtro de ecualización en tiempo real. Hay varios métodos para hacer eso, hay varios algoritmos. Uno muy conocido, que si quieren pueden investigarlo, buscarlo, es el de cuadrados mínimos de Withrow. Es un método de cuadrados mínimos, sí, que también minimiza algún error cuadrático, pero de forma adaptiva. Bien, esto es todo entonces sobre ecualización. Todo lo que nosotros vamos a estudiar sobre ecualización podrían escribirse millones de libros, pero lo que nosotros vamos a estudiar se va a limitar a esto. Les repito que si a alguien le interesa profundizar un poco más en este tema, les recomiendo el libro de Proakis, ¿sí? No el de Hyping. El libro de Proakis de Comunicaciones Digitales, Digital Communications, tiene un desarrollo bastante profundo de todos estos temas. El libro de Proakis, recordemos, es un libro muy matemático, ¿sí? Muy estricto en la matemática, y eso es a su vez algo bueno y algo malo. Es algo bueno porque, como es un libro estricto, es un libro muy confiable, con todos los resultados que podemos encontrar ahí, pero lo hace un libro un poco duro para leer. Cada uno verá cuántas ganas tiene de soportar tanta matemática. Nos vemos la próxima clase.